En una autopista cualquiera de Florida, entre finales de 1989 y finales de 1990, 7 hombres desaparecen o aparecen muertos en zonas rurales. Sus autos también desaparecen. La policía empieza a hablar de un patrón, pero nadie imagina que detrás de ese patrón hay una mujer que sobrevive haciendo autostop, vendiendo sexo por dinero y cargando una historia de abuso desde la infancia. Su nombre es Aileen Wuornos. Ella dirá, fue defensa propia. La fiscalía dirá, fue robo y ejecución. Y ahí nace la pregunta que todavía incomoda. ¿Víctima convertida en victimaria o asesina a sangre fría que encontró una coartada perfecta? Para entender por qué este caso divide tanto, hay que volver al origen. Aileen nace en Michigan en 1956. Su madre es adolescente, su padre desaparece de su vida casi desde el comienzo. Años después se sabrá que él terminará en prisión por un delito sexual contra una niña y morirá allí. Aileen y su hermano quedan al cuidado de sus abuelos, y lo que debería ser un refugio, según ella, fue todo lo contrario: alcohol, golpes y abuso sexual. Eso es lo que Aileen sostendrá durante años, y lo que aparece mencionado en distintos momentos de su historia judicial. Muy temprano, Aileen se mueve entre la escuela y la calle. Habla de intercambiar sexo por comida o cigarrillos, de vivir con miedo, de que su cuerpo se vuelve una moneda. A los 14 queda embarazada tras una violación y el bebé es dado en adopción. Poco después, termina fuera del sistema, sin hogar estable, con antecedentes menores y aprendiendo a sobrevivir como puede. Esa adolescencia sin red se transforma en una adultez errática. Trabajos temporales, pequeños delitos, peleas, arrestos. En un momento incluso se casa con un hombre mayor, pero el vínculo dura muy poco y se rompe en medio de conflictos. Aileen viaja, se mueve de un estado a otro y finalmente se instala en Florida. Ahí aparece una pieza clave, Tyria Moore, una mujer con la que Aileen inicia una relación sentimental a mediados de los 80. La dinámica, según varios relatos, se vuelve intensa y dependiente. Aileen, que ya venía alternando trabajos con la calle, sostiene económicamente la relación haciendo trabajo sexual en rutas y autopistas. Y Florida, con sus carreteras largas y sus paradas aisladas, se convierte en el escenario perfecto para encuentros anónimos, y pronto, para algo mucho peor. El primer caso confirmado ocurre el 30 de noviembre de 1989. Un hombre llamado Richard Mallory recoge a Aileen en la ruta. Días después, su auto aparece abandonado, y más tarde encuentran su cuerpo en una zona boscosa. Aileen será clara con su versión. Dice que Mallory la golpeó y la violó, que temió por su vida y disparó para defenderse. Ese será el eje de todo lo que viene después. Pero para la policía, en ese momento, todavía no hay asesina serial. Hay un homicidio en circunstancias confusas, con una víctima y una mujer que puede ser sospechosa o víctima. El problema es que con el correr de los meses, el mapa se llena de puntos. En 1990 empiezan a aparecer más casos. Hombres adultos, muchos de mediana edad, encontrados sin vida en condados distintos, cerca de carreteras, y casi siempre con el mismo detalle: faltan el vehículo y objetos personales. Los nombres se acumulan en la investigación: David Spears, Charles Carskadon, Troy Burress, Charles Dick Humphreys y Walter Geno Antonio, y Peter Sims, cuyo caso será especial porque su cuerpo nunca aparece, aunque su auto sí. Lo confirmado es esto: los disparos existen, los robos existen, los autos circulan o aparecen lejos, y hay un patrón temporal. En menos de un año, Florida Central tiene una cadena de muertes que no encaja con un hecho aislado. Lo discutido es el por qué. Aileen insiste en que los hombres intentaron violarla o agredirla. La fiscalía sostendrá que hay una secuencia más fría: captar, disparar, robar, huir. La investigación avanza no solo por pericias, sino por errores humanos. En julio de 1990 ocurre un episodio clave. El auto de Peter Sims aparece tras un choque, y testigos ven a 2 mujeres abandonar el vehículo. Esa escena deja una descripción, un recuerdo, una pista viva. A eso se suman otros indicios: pertenencias de víctimas que terminan en casas de empeño,
recibos, huellas, rastros que conectan objetos robados con una sospechosa que ya tenía antecedentes y por eso registros en bases de datos. Mientras la presión mediática crece, la policía arma un rompecabezas. 2 mujeres, autos robados, objetos empeñados y una figura que se mueve por rutas. En otras palabras, el caso deja de ser ¿quién mató a este hombre? Para convertirse en ¿quién está cazando en la carretera? El 9 de enero de 1991, Aileen Wuornos es arrestada en un bar de motociclistas en Volusia County, conocido como The Last Resort, oficialmente por una orden vinculada a portar un arma oculta. Extraoficialmente, la policía ya la mira como pieza central del rompecabezas. Al día siguiente, localizan a Tyria Moore en otro estado. Y aquí la historia gira. Moore acepta colaborar con la policía y obtiene inmunidad. Su rol, según los registros del caso, es crucial. Sirve como puente emocional para acercarse a Aileen. Vienen llamadas, conversaciones guiadas, presión psicológica. Aileen, aislada, sospechando, aferrada a su única relación importante, termina confesando. Y en esa confesión aparece otra vez la misma frase, convertida en defensa. Me atacaron, me defendí. Pero también aparece el dato que pesa como plomo. Admite los robos, admite el arma, admite la cadena. En enero de 1992 llega el primer gran juicio, el caso Mallory. Es el único que se discute ante un jurado de forma completa. La fiscalía busca probar premeditación y patrón. La defensa busca instalar el contexto de abuso, trauma y sobre todo la posibilidad de defensa propia. Hay un punto delicado. Años después se sabría que Mallory tenía antecedentes por un delito sexual en otro estado. La defensa quiso usar esa información para reforzar la idea de que Aileen podía haber percibido peligro real, pero el tribunal no lo admite como prueba en el juicio tal como la defensa pretendía. Tyria Moore testifica y el jurado condena a Aileen por asesinato en primer grado. La sentencia es muerte. Después de ese juicio, Aileen no enfrenta otros procesos completos. Se declara culpable o no contest en otros 5 casos, recibe más sentencias de muerte y el séptimo, el de Peter Sims, queda sin cargos formales porque no hay cuerpo. En resumen, 7 hombres vinculados a ella, 6 condenas, un debate que queda abierto. En el corredor de la muerte, Aileen cambia de tono con el tiempo. A veces reafirma la defensa propia, a veces reconoce el robo, a veces habla desde el enojo y la paranoia, como si el mundo entero la hubiera usado y luego descartado. Sus declaraciones se vuelven contradictorias, y eso juega en contra de cualquier lectura simple. La justicia de Florida la considera competente para renunciar a apelaciones. Eso significa algo brutal. El sistema acepta que entiende lo que hace y avanza hacia la ejecución. El 9 de enero de 1991, Aileen Wuornos es ejecutada por inyección letal en Florida. Tenía 46 años. Con ella, el caso se cierra en los papeles, pero no en la conciencia pública. Porque incluso después de su muerte, la misma pregunta sigue en pie. ¿Cuánto de su violencia fue un estallido de supervivencia y cuánto fue elección? Aileen Wuornos se convirtió en un símbolo incómodo por 2 razones a la vez. Fue una de las pocas mujeres catalogadas como asesina serial en Estados Unidos, y su historia personal encaja con el manual del trauma temprano: abandono, abuso, calle, violencia y una vida entera sin red. Pero el expediente también cuenta otra cosa: una secuencia de muertes, robos y autos desaparecidos, repetida, sostenida en el tiempo. Esa tensión entre compasión y condena es lo que llevó su historia al cine. En 2003, la película Monster, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Charlize Theron, convirtió el caso en un retrato de caída y desesperación que reavivó el debate. ¿Qué parte es contexto y qué parte es responsabilidad? Lo que quedó probado en tribunales es que Aileen Wuornos fue condenada por 6 asesinatos cometidos en Florida entre 1980 y 1990, y que ella misma confesó una 7ª muerte por la que no fue juzgada.
Y quizás lo más inquietante es aceptar que una vida marcada por el abuso puede explicar el dolor, pero no puede deshacer el daño causado. Si este caso te impactó, deja tu like y suscríbete para más historias contadas con contexto y respeto. ¿Crees que el juicio a Aileen Wuornos estuvo marcado por su historia de vida o el patrón de los crímenes hacía imposible cualquier lectura de defensa propia? ¿Qué evidencia te parecería decisiva para inclinar la balanza?